Hola, soy César Avilés Hola, soy Alejandro Reatey. y bienvenidos a Humanos. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, César. Como siempre, un gusto compartir este espacio con todas las personas que nos escuchan y sobre todo contigo. Bueno, ¿qué tocamos para el día de hoy? Porque con tantos temas que son relevantes en el acontecer y el propósito de este programa, entiendo que hoy tocaremos un tema fundamental. Sí, yo creo que es un buen momento para tocar el proceso de inducción y onboarding, cómo elaborarlo adecuadamente en las organizaciones para desde un principio, después de haber logrado atraer el talento, empezar en todo este proceso de generación de compromiso o también denominado engagement dentro de la terminología. Buenísimo, entonces empezamos con Humanos y se nos viene un gran programa. Bienvenidos pioneros del cambio y visionarios del mundo laboral. Aquí y ahora comienza la revolución en la gestión de personas. Olvídense de las viejas reglas, descarten los manuales obsoletos. Aquí la innovación y la humanidad van de la mano, para centrarse en lo que realmente importa, las personas. Te damos la bienvenida a Humanos, gestionando personas, no recursos. El futuro comienza ahora. Comencemos. Bienvenidos nuevamente a este programa que ya, como lo mencionaba Alejandro Reatey, pues hoy día tenemos este programa bien potente, poderoso, en realidad hasta revelador, porque vamos a tocar este tema que vendría a ser el proceso más importante en la primera experiencia de un colaborador en la compañía, que es el proceso de inducción y onboarding, ¿no? Y que, por cierto, también es un éxito para retener el talento. Así que, Alejandro, creo que se nos viene temas relacionados a este proceso que muchas veces las organizaciones no lo consideran como muy relevante porque lo dejan pasar casi como diría yo hablando de metáfora como agua tibia, ¿no? No es algo muy profundo que en realidad debería ser el proceso más relevante e importante, especialmente en cualquier experiencia que cualquier trabajador, independientemente de la cantidad de años que pueda tener o experiencia, pues un proceso de inducción queda como la primera gran carta de presentación, ¿no? Así es, le metemos muchísimo recurso a las organizaciones al proceso de reclutamiento y selección, le metemos muchísimo tiempo, mucho, digamos, enfoque a atraer talento y luego de que hemos encontrado al candidato o la candidata perfecta para la posición, nos olvidamos de el primer encuentro. La primera, digamos, impresión al momento de la incorporación dentro de la organización. Y luego de haberle dado tanta relevancia al proceso previo, perdemos la oportunidad de poder desde este primer contacto empezar a generar ese vínculo emocional, ese vínculo de equilibrio racional y complementario que conlleva a sentirse parte de algo. Y esa es la importancia de cómo diseñamos y adecuamos correctamente un proceso de inducción y onboarding dentro de las organizaciones. En los últimos años hemos visto organizaciones que ya comienzan a salir un poco de la caja convencional de lo tradicional, ¿no? De hecho, he encontrado en estos últimos meses necesidades y requerimientos de clientes que desde afuera, por ejemplo, de un banco que estaba en Panamá y me decía, nuestro proceso es muy tradicional. Y consideramos incluso, en algún caso particular, pues nos comentaba este cliente, nos decía, mira, el tema es que creo que hace más de 10 años no renovamos el proceso. Entonces era como muy informativo, es hasta muy transaccional. Y mira cómo puede impactar este proceso tradicional en las nuevas formas hoy de trabajo híbrido o el trabajo virtual. Qué complejo, ¿no? Porque tú estás, digamos, orientado a hacer las cosas de una manera, bajo una perspectiva y unas condiciones previas, y esto no te va a ayudar para un trabajador que no necesariamente está en el mismo espacio que tú y tiene que venir a recibir una inducción porque va a trabajar bajo una metodología híbrida, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, mira cómo la necesidad de repensar todo también recae en cómo hacemos que esta nueva forma de incorporar al trabajador genere mayor impacto y genere mayor valor. Sí, sin duda. Me hace pensar que dónde están esas diversas oportunidades. Pero pensando en las oportunidades o en las fórmulas que se pueden utilizar, yo veía algo que en realidad tiene que ver con que cómo hacemos más consciente que el primer proceso, a pesar de que sabemos y lo entendemos y comprendemos que es muy relevante, ¿cómo hacerlo distinto? Porque si hablando de lo transaccional o racional, claro, hablamos de qué cosas importantes debe conocer un colaborador en la compañía. Pues visión, misión, valores, reglas de convivencia,
los escenarios, organigramas, jefaturas, políticas, productos y una serie de cosas, las condiciones, entre otras cosas. Pero imaginemos que siendo un proceso tan transaccional originalmente, ¿cómo hacerlo más, diríamos, asociado a las nuevas ventajas que tenemos hoy en día, haciéndolo gamificado, haciéndolo distinto? Algo que tú nos puedas también nutrir desde tu propia experiencia, cómo lo han podido hacer en las diversas organizaciones donde has podido trabajar también. Sí, claro que sí. Hoy inclusive se están trabajando temas de soporte tecnológico, desarrollo de apps para poder darle al colaborador todo lo que tú acabas de hablar. Correcto. Desde documentos formales, ¿no? Procesos, procedimientos, reglamentos, políticas, organigramas, listas de anexos, lo que tú quieras considerar. O sea, todo lo que pueda ser necesario que antes se entregaba en una carpeta física, hoy se puede diseñar desde un material virtual para poder ser colocado inclusive en un aplicativo dependiendo de el impacto, el alcance que quieras lograr tú con el número de trabajadores que tienes dentro de la organización. Número uno. Número dos, ¿qué pasa cuando tienes oficinas desconcentradas, descentralizadas, diversas sedes? Claro. Tienes que trabajar todo un programa, digamos, con todo un guión concretamente establecido. Es un tema muy audiovisual, muy práctico. Acuérdate que hoy la misma generación y el mismo colaborador le es más fácil recibir información de manera audiovisual. O sea, lo interioriza más rápido. O sea, entonces, si tienes un video, si tienes algún tipo de soporte de material, esto sale mucho más rápido. Y lo que se ha venido encontrando es que la mejor manera de poder optimizar tu proceso de inducción y onboarding es preguntándole al mismo candidato ya trabajador, luego de haber pasado por la experiencia, qué fue lo que sintió, qué fue lo que le pareció, qué le faltó, qué fue lo que más, digamos, le impactó. Y es como que tú hagas la evaluación del NPS, ¿no? En cuanto al tema de un cliente externo, en el caso del cliente interno. Y eso, mediante un proceso de retroalimentación permanente, ayuda a mejorar. Entonces, yo te podría decir que existen 4 fases marcadas si queremos establecer un proceso correcto dentro de la construcción de esta incorporación y bienvenida. Número 1, la fase de preparación. ¿Qué cosa es la fase de preparación? Hoy no tenemos tiempo para perderlo. Y entonces, si un trabajador tiene claramente establecida cuál va a ser su fecha de incorporación, previamente a esto deberíamos haber tenido checklist de todos los recursos, las herramientas, todos, digamos, las formalidades que sean necesarias para poder cumplir no solamente desde el aspecto legal normativo, sino también desde el aspecto de operatividad, que el colaborador pueda tener todo listo para el primer día y ya poder estar incorporándose de manera correcta a su labor. Más importante aún, imagínate que este trabajador no sea una presencia física, ya debería tener su equipamiento en su punto de trabajo para que pueda conectarse desde el primer día a través de esta conexión remota, VPN, como quieras llamarlo, para su sesión de incorporación. Entonces, la primera fase es la fase de preparación, fundamental. Siguiente viene la fase de orientación, y aquí es donde podemos trabajar con esta buena práctica de embajadores, acompañadores, ¿cómo llamarlos? Algunos le podrían decir hasta padrinos, ¿no? Cuando tú llegas a un espacio, ¿correcto? Tú primero tienes que saber who is who, quién es quién, con quién voy a interrelacionarme, cuáles van a ser mis agentes internos de trabajo permanente, a dónde poder llamar si tengo una dificultad. Acuérdate que estás empezando a conocer la compañía y empezando a generar todo este proceso de interrelación. Entonces, tener a alguien que sea tu punto de contacto es una muy buena práctica, porque esa persona es quien te va a guiar, te va a acompañar, te va a ir, digamos, presentando a las personas que sean necesarias para poder tú fortalecer tu relación y te va orientando. Por eso se llama la palabra como parte del proceso. Ahora, dentro de este proceso de orientación también tiene que ser tu jefe inmediato, porque es él o ella quien te va a ir nutriendo de toda esta información de la expectativa del cumplimiento de tu función. Correcto. O sea, acuérdate que cuando te han contratado hay una expectativa de que tú logres hacer algo. Hay una definición de puesto, claro está, pero en la práctica y hay esquemas de objetivos más puntuales, ¿ok? Luego de ello ya queda toda la fase de entendimiento y de integración, que tiene que ver con la supervisión de cómo el candidato ya trabajador se viene adecuando a sus funciones dentro del cumplimiento de este rol de orientación, pero a su vez con las herramientas en la fase de preparación que se ya le ha otorgado. ¿Ok? Y aquí empezamos a poder hacer el monitoreo, ¿correcto? Del acople, del balance racional emocional, de la generación de valor, que es una herramienta fundamental para algo que tenemos que validar. Acuérdate que todo colaborador entra por un periodo de prueba. Y entonces, desde el primer día,
podemos ir acompañándolo y podemos ir validando esa expectativa que se tenía, por lo cual se le contrató, para poder ser lo más objetivo posible al momento de la decisión de la permanencia o no de su periodo de prueba. Entonces, claro. Y en función de ello, para cerrar el proceso de las fases, la integración, ¿no? ¿Cómo llamar el tema de la integración? Bueno, aquí es cuando que el jefe inmediato le hace la retroalimentación, va viendo cómo se está ajustando al puesto, vas conversando con todos tus agentes relevantes que estén de una u otra manera interactuando dentro de tu función, y se le va brindando al colaborador toda esta información para que siga manteniendo toda esta generación de valor constante. Correcto. Y también se recaba data. Y ahí es donde te digo, se recaba data de cómo fue el proceso, se recaba data también qué le está faltando para cumplir su función, se recaba data sobre qué necesidades consideramos que podría requerir para poder fortalecerlas dentro del marco de sus competencias, para poder hacer más desde su puesto de trabajo. Considerando todos esos puntos, la relevancia del proceso de transición de un colaborador puede generar un efecto potente, ¿no? Porque todos esos elementos haría que una compañía pueda reducir el impacto de conocimiento de un trabajador nuevo, porque imagínate, ¿cuántos meses le costará, en términos generales, a un trabajador engancharse con nuevas políticas, entrar a una nueva casa? De por sí ya hablar de reglas, normas y una serie de procedimientos le puede costar mucho tiempo. Adecuarse a la organización puede tomar un tiempo mucho más, diríamos que creemos, o por parte de las creencias, y lo voy a hablar desde ejemplos, de que la adecuación es rápida. Recuerdo mucho y te quiero contar una anécdota de una empresa que estuvimos trabajando, y a la pregunta que le hacíamos a algunos de estos gerentes que estaban a cargo de este proceso particular, me decían que ellos inicialmente entraba la persona y al día siguiente, no fuera más de 2 días, ya estaban en el mercado. Yo me decía, ¿y te has podido percatar sobre los errores que podía cometer esta persona por falta de conocimiento de los productos o servicios que podían ofrecer? Y me dijo, sí, muchos. Entonces la pregunta es, ¿tenían un proceso de inducción? Y la respuesta era sí, pero claro, sí porque lo tenía. Que era efectivo o no, era distinto. Y muchos de los puntos que acabas de mencionar creo que tiene que ver principalmente con tomar conciencia de un aspecto tan fundamental que permitiría evidentemente pues corregir estos errores. Y ahí te lanzo también una inquietud. Porque ¿cuánto le cuesta o cuánto le costaría a una compañía no formalizar el proceso de inducción y onboarding, ¿no? ¿Cuánto es que de repente no lo ven? Porque ya el trabajador está trabajando, vamos, pero que genere el resultado que se espera es distinto. ¿Cuánto le cuesta más o menos a una empresa que no esté o que no tenga formalizado ese proceso? Valorizarlo es una pregunta bastante compleja, porque acuérdate que cada organización tiene diferentes aspectos y variables necesarias para poder, digamos, llegar a ese número. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Tú acabas de dar un ejemplo sobre la necesidad de que el nuevo colaborador se incorpore a la organización y empiece a producir. Muy bien, podrá ser, digamos, eficaz, vamos a llamarlo así, pero no necesariamente eficiente. Así es. ¿Ok? ¿Y a dónde voy? Y el tema de no conocer la cultura, el tema de no conocer los valores, el tema de no conocer los atributos de valor, los temas de cuál es la promesa que tenemos como nuestra filosofía hacia el cliente, claro, lo puede hacer cometer muchísimos errores. Así es. Entonces, hacer este proceso de inducción y onboarding es darle al colaborador desde el primer día la importancia del entendimiento de la información que va a regir no solamente su comportamiento hacia dentro de la organización para la convivencia, para poder hacer su función, sino también para hacia afuera, claro, como parte de esta actividad. Entonces, cosas que no he dicho, pero que también están dentro de cada, digamos, decisión de las organizaciones. Aquí puedes trabajar todo el tema de merchandising, todo el tema de kit de bienvenida, todo el tema, digamos, de anclaje emocional, todo el tema de conocimiento, todo el tema de, digamos, impacto. Hay muchísima oportunidad, porque es, como te acabo de decir, crítico estos primeros meses en cuanto el trabajador se incorpora a la organización, no solamente para que el empleador decida si la persona pasa el periodo de prueba, también es para que este nuevo trabajador sienta que está trabajando en la organización, que lo motiva, que le genera compromiso, que lo reta a sacar lo mejor de sí, en el cual se siente equilibrado y por lo tanto quiere continuar aquí para poder dar lo mejor de sí. Claro. Ahora, este proceso debería ser un proceso estratégico dentro de la gestión del capital humano, no dejarlo o no descartarlo. Y si ya lo tienes, renueva. Porque hoy las generaciones también te demandan ciertos
requisitos indispensables para generar un aprendizaje mucho más significativo. Si no lo tienes, hazlo. O sea, yo creo que más allá de la renovación, si lo tienes, perfecto. Creo que hay que empezar a renovar porque las tendencias educativas también son importantes en el impacto, en la forma en cómo se traslada la información. Pero también hay empresas que pueden considerar tener un alto impacto en el proceso de inducción y se olvidan del proceso del onboarding, ¿no? Porque hay una confusión, hay una terminología donde consideran que es lo mismo. Yo creo que, poniéndolo en términos bastante prácticos, la inducción es el inicio, el onboarding es el acompañamiento. Es correcto. Ok, y en ese sentido también fijarnos en cómo ese acompañamiento puede generar resultados trascendentales. Dinos, si un cliente te llamara, Alejandro, mañana y te dijera, oye, Alejandro, me encantaría que podamos hacer esto y tener un resultado mañana. ¿Es instantáneo como el Red Bull o no? Es a corto plazo. Correcto. O sea, ¿La elaboración o qué? ¿O el hacer? A ver, el resolver todo, digamos, el enigma, primero conlleva levantar información para descubrir la propuesta de valor hacia el candidato. No, sin duda. Llámese ya formalización del empleado como parte de la organización. Y lo siguiente es empezar a ver los recursos con los cuales cuenta la empresa para poder llegar al objetivo que está buscando. Correcto. Dentro del diseño del plan. Bien. Y la ejecución es ya a corto, mediano plazo. Y algo que has dicho que quiero recalcar, esto, como todo proceso de la organización, es de retroalimentación y de revisión permanente. Así es. Para poder ver cómo logramos hacerlo más eficiente en el sentido de no solamente que se da, sino de que logre el resultado de la expectativa de por qué se da. 3 consejos, Alejandro, para finalizar, y yo empiezo con el primero para que la empresa tenga una inducción que genere una inducción y un onboarding que genere realmente un proceso trascendental en la experiencia colaboradora del inicio. Yo creo que partiría del primero, es mide constantemente cuál es el impacto, porque de hecho el tenerlo no significa que sea necesariamente el más óptimo. ¿Cuál sería el segundo? Direcciona correctamente la expectativa emocional desde el proceso de inducción y bienvenida para poder lograr el acercamiento y el compromiso del trabajador. Que toda esa emoción de expectativa se direccione correctamente a impactar en resultados. Pensaría en el tercero que viene acompañado del segundo, es olvidémonos de la transaccionalidad de la información si es que no tenemos esa emotividad que tú acabas de decir, ¿no? Porque si nos llenamos de un proceso de inducción muy conceptual, muy teórico, muy de no te escucho, sino escúchame, es como hacerlo unidireccional, pues ahí nos olvidamos también de la interacción, donde el participante puede opinar, puede construir, o puede incluso desde el primer día ya sugerir algunas cosas a la organización para que pueda seguir creciendo. Alejandro, como siempre, ha sido un placer hoy en este programa, que por cierto cabe la pena mencionar, y gracias a nuestro sponsor Facilitadores Asociados, así que ya hablaremos más de facilitadores que nos está apoyando en esta iniciativa, pero también importante mencionar que todos estos procesos está siendo dirigido con una finalidad. ¿Cuál sería nuestro objetivo trascendental y propositivo de Humanos para el Mundo? ¿Cómo lo llamarías? Entender que en las organizaciones hoy gestionamos personas, ya no manejamos recursos. Que salió muy bien. Bueno, nos vemos en el próximo programa que nos trae con Alejandro muchísimas cosas que están siendo tan relevantes, así que nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Y este programa llega por auspicio de Facilitadores Asociados. Visítanos en www.facilitadoresasociados.com. Que las palabras compartidas, las historias de transformación y las ideas resuenen en lo más profundo de tu ser. Humanos, gestionando personas, no recursos, no solo es un llamado a la acción, es una invitación a ser parte de un movimiento. Sigamos haciendo de la humanidad nuestra mejor estrategia de negocio. Recuerda que tú eres el cambio. Hasta la próxima.